Mis hermanos, continuamos con nuestro estudio de el Evangelio de Juan. Hoy vamos a compartir desde el capítulo 6, versículo 16 al versículo 29. Dice así la palabra del Señor. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga iluminación a nuestro entendimiento y que esa palabra sea escrita en nuestros corazones, para que podamos, Señor, vivir conforme a tu palabra, conforme a tu evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dentro de la iglesia, o de las iglesias en general, hay muchos que se dicen ser discípulos del Señor, pero que realmente no lo son. A veces solamente se ve la parte externa, brillan exteriormente como si fuesen diamantes, como si fuesen brillantes, pero generalmente son piedras que no tienen valor. Un joyero experimentado puede diferenciar entre un brillante, un diamante, y una piedra sin valor o una piedra de mucho menos valor, como por ejemplo un circonio. La palabra del Señor también nos describe que la cizaña que crecerá juntamente con el trigo. Que cuando un pescador llena su red de peces, va a encontrar peces buenos, pero también va a encontrar peces malos. La palabra también nos habla de que junto con las ovejas también habrá cabritas o cabras que serán condenadas al castigo eterno. La Biblia también nos dice que el padre de familia va a llegar un momento en que cierra la puerta y que los que se quedan afuera irán a condenación. Recordemos también la parábola de las vírgenes insensatas. La mitad de ellas se quedaron afuera, ¿cierto? Muy bien. La palabra nos expresa vez tras vez, ¿sí? Vez tras vez, de que hay verdaderos discípulos, como también hay discípulos que parecen serlo, pero que no son. Y es un peligro bien grande, mis amados. Porque la Biblia nos habla realmente del costo, del precio que tiene que pagar el discípulo del Señor Jesucristo. El Señor tuvo encuentros con varias personas. Una de ellas le dijo: sí, Señor, yo quiero seguirte, pero deja que primero
vaya y entierre a mi padre. Lo que le estaba diciendo realmente es que le está diciendo, Señor, yo te seguiré, pero déjame que me despida primero de mi padre. Cuando él muera, recibe la herencia y ahí sí te seguiré. Hoy en día muchos dicen, no, sí, cuando me case, entonces voy a seguir al Señor. O cuando termine mis estudios, voy a seguir al Señor. O cuando salga de esta enfermedad, voy a seguir al Señor. O cuando cambie de trabajo y tenga casa o tenga carro, voy a servir al Señor. ¿Mm? El Señor Jesucristo le dijo a este joven, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Mm? Otro le dice, sí, yo te seguiré, pero déjame que primero vaya y me despida de todos los que están en mi casa. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Ninguno que poniendo su mano sobre el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. El verdadero discípulo de Cristo paga un precio. Y el evangelista Lucas lo manifiesta de esta manera, lo que dice el Señor Jesús allá en Lucas 14, 27 al 35. Dice así la palabra. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. El costo de ser discípulo de Jesucristo nos va a costar todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos. ¿Mm? Y mire otro texto que está allí en Mateo también, capítulo 10, verso 34 al 37. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Es nuestro amor por el Señor realmente el amor más grande que nosotros tengamos? El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, ojo, cada día, y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que quiera que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Mm? Mis amados hermanos, ¿hemos nosotros realmente pagado el costo de ser discípulos verdaderos? ¿O estamos siendo una piedra preciosa falsa? Una piedra sin valor. Todo verdadero discípulo del Señor Jesucristo está dispuesto a someterse al señorío de Cristo. Eso implica que vamos a ser perseguidos, implica que muchos moriremos o morirán por causa de Cristo. ¿Cuál es el precio más alto que podemos pagar por la vida eterna? Nuestra vida, mis amados. Y eso ni siquiera se compara con el valor de esa vida y ese don precioso que es la vida eterna. ¿Qué pasa con los discípulos falsos? Cuando las cosas se ponen difíciles, son como la cera. Sale un poquito el sol y se derriten. Son como el azúcar o la sal,
que llueve y se desaparecen. ¿Mm? Y el Señor Jesús lo manifestó allí en la parábola del sembrador. Han escuchado la palabra, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las persecuciones o los afanes de este siglo presente, dice que son engañados. Aún las riquezas los engañan y realmente muestran lo que hay en sus corazones. Y precisamente este texto nos muestra esa comparación que hay entre estos dos tipos de discípulos: el verdadero discípulo del Señor Jesucristo y aquel que es falso. Todos los discípulos, todos los discípulos, mis hermanos, tienen que ser creyentes, pero no todos los creyentes son discípulos. ¿Sí queda claro eso? Ahora, ¿qué son verdaderamente esos discípulos? ¿Cuáles son los verdaderos discípulos? ¿Cuáles son las características de estos discípulos? Son aquellos que han aceptado la obra de Cristo. Son aquellos que han reconocido su condición de pecadores, que se han arrepentido de sus pecados, que comienzan a caminar ese proceso de santificación. Hoy tristemente poco se habla de santificación. Sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Son vidas que están consagradas al señorío del Señor Jesucristo. Ese es el verdadero discípulo. Con el verdadero discípulo se puede contar. El verdadero discípulo está ahí presente. El discípulo fiel es aquel que siempre va a estar atento a las cosas de su Señor. No es aquel que monta excusas. No es aquel que dice ahorita no puedo. No es ese. Muy bien, mis amados hermanos. Vamos a mirar entonces algunas las respuestas de los verdaderos discípulos. Miremos desde el versículo 16 al versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Cafarnaúm. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Este es el quinto milagro, la quinta señal que Juan narra en su evangelio. Recordemos, el primero fue la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. El segundo, la sanidad del hijo del oficial. El tercero, la sanidad del lisiado, del paralítico. Muy bien. Y el cuarto, lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es? La multiplicación de los panes y los peces. Y hoy llegamos a ese quinto milagro, esa quinta señal que narra el apóstol Juan. Muy bien. Juan, a través de la narración de estos milagros, él quiere mostrar la deidad de Jesucristo. Demostrar que el Señor Jesucristo es Dios, que Él tiene poder sobre todas las leyes de la naturaleza. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue esa señal? ¿Qué dice la palabra con respecto a esto? Recordemos la vez anterior que el Señor Jesús se apartó de la multitud porque querían hacerlo rey, ¿sí? Y envía a sus discípulos
de regreso a Cafarnaúm. Recordemos que él estaba en la costa oriental del lago de Galilea, cerca por allá a Bethsaida. ¿Sí? No se ha determinado exactamente cuál fue el lugar donde ocurrió el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero había una sola barca y entonces los discípulos se devolvieron en esa barca. En esa barca. Recordemos, mis hermanos, que el Señor los devolvió porque de pronto los discípulos también estaban animados, ¿no? En el momento, llegó el rey, la profecía del Antiguo Testamento se va a cumplir. Ya tenemos al rey, ahora toca declarar el reinado aquí del Mesías, que nos siga dando de comer, que rompa el imperio el yugo del imperio romano sobre nuestras cabezas. Con ese rey, ¿para qué? ¿Para qué más? ¿Estamos? Estamos hechos. Ok. Dice la palabra que ya al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Aquí al anochecer, como lo hay en otros textos, se refiere entre las dos tardes. ¿Qué significa eso? Entre el momento en que se oculta el sol y el momento en que hay total oscuridad. Y la palabra dice que ya estaba oscuro y que el Señor Jesús no había ido con ellos. Entonces, aunque no querían irse solos, pero les tocó porque el Señor Jesús los envió, los mandó de regreso a la costa noroccidental del lago. Muy bien. Ahora, recordemos que el mar de Galilea, el lago de Galilea o el de Genesaret también se llama, está por debajo del nivel del mar. Está más o menos 200 metros por debajo del nivel del mar. Y las montañas que hay que rodean ese lago están a más de 600 metros sobre el nivel del mar. O sea que la diferencia de altura más o menos son como unos 800 metros. ¿Sí? Cuando los vientos fríos vienen de la montaña, bajan. Ustedes saben que el aire frío siempre baja precipitadamente por las laderas. Esos son de los altos del Golán, toda esa zona oriental son los altos del Golán. Allí se encuentra el monte Hermón y otros montes, el monte Tabor y todo esto, ¿no? el Hermón. Y baja con bastante velocidad el aire frío. Y eso hace que al pegar contra la superficie del agua, levante unas tormentas muy fuertes. Y unas tormentas repentinas aparecen de un momento a otro. Muy bien. Y precisamente cuando los discípulos iban cruzando por el lago, por el mar, se vieron precisamente involucrados en una tormenta de esta. Por eso la palabra dice que se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Así que el viento fue tan fuerte que alejó la barca donde iban los discípulos de la tierra, allá en Mateo 14, 24, donde está el pasaje que nos narra Mateo de este mismo incidente, nos dice eso, lo llevó lejos de la tierra, y lo llevó casi, dice que en medio del mar, también dice Marcos 6, 47. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos? Marcos dice que los discípulos comenzaron a remar con gran fuerza. Muchos de estos discípulos, casi la mitad o un poco más, eran pescadores. Entonces ellos tenían experiencia en el mar y tenían experiencia también en pescar en horas de la noche. Así que estuvieron por bastante tiempo, porque en el Evangelio de Mateo dice que ya estaban en la cuarta vigilia de la noche. ¿Cuál es la cuarta vigilia de la noche? Recuerden que la noche se dividía en 4 vigilias. La primera de 6 a 9 de la noche, la segunda de 9 a 12 de la noche, la tercera de 12 a 3 y la cuarta de 3 a 6 de la mañana.
Y ya dice ahí en Marcos que era la cuarta vigilia de la noche, o sea, desde que salieron, tipo primera vigilia de la noche, ¿cuántas horas estaban estos hombres allí ya remando? ¿Cuántas horas? Más de 6 horas, ¿cierto? Habían estado remando. Dice la palabra que habían avanzado, ¿cuánto? Entre 25 o 30 estadios. Eso es aproximadamente entre 2 a 3 kilómetros con nuestras medidas actuales. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? En la montaña, ¿cierto? En el monte. Él se quedó en el monte orando. Pero el Señor no se había olvidado de sus discípulos. Muchas veces nosotros cuando andamos en dificultades, cuando andamos en problemas, cuando las tormentas se levantan en nuestra vida, pensamos que Dios se ha olvidado. El control de esto se perdió, nos vamos a hundir. No hay otra. Pescadores experimentados en medio de un mar agitado. Y a veces nosotros pensamos eso. No podemos salir de este problema. Ya hasta aquí fue. Pero fíjese que el Señor Jesucristo jamás se olvida de sus hijos, jamás se olvida de sus discípulos. Él llegó en el momento preciso, en el momento justo, en el momento oportuno. En la sabiduría de Dios, Dios nunca se acelera, pero tampoco llega tarde. Llega en el momento preciso que necesitamos la ayuda. Y estos discípulos, mis hermanos, allí en medio de la oscuridad, en medio de este viento recio, en medio de esas olas encrespadas, recibiendo todo el agua de ese furor de esas olas, de pronto vieron que el Señor Jesucristo se acercaba caminando sobre el mar y que se estaba acercando a la barca. Ellos habían estado luchando por horas y el Señor Jesucristo venía caminando, dirigiéndose a la barca, sin esforzarse. El Señor Jesucristo no estaba luchando contra las olas, se acercaba hacia la barca. Y en el Evangelio de Marcos dice que los discípulos pensaron que él iba caminando rápido y que pensaron que iba a pasar de largo, que iba a pasar derecho, que quería adelantárseles. Ahora los discípulos en un momento dado no reconocieron esa figura misteriosa porque ellos reconocían todas las cosas que sucedían en medio del mar en una noche, pero que una imagen aparezca caminando sobre el agua, para ellos eso no era normal. Una persona. ¿Sí? Y fuera eso, en medio de esa tempestad, en medio de esa oscuridad, en medio de esa bruma y niebla que había en esa situación, pues era muy, muy complicado. Muy bien. Ahora, dice la palabra que tuvieron miedo. En los otros evangelios, allá en Mateo y en Marco, dices que gritaron aterrorizados, que era un fantasma. No te imagines en esa situación. ¿Cuántos de ustedes han ido aquí al lago de Tota y han montado en una lanchita en horas de la noche? ¿No? O bueno, 4 o 5 de la tarde que comienza a agitarse el agua. Cuando hacíamos convivencias allá, a veces nos tocaba y la situación es bien complicada. Y eso que no era de noche. Pero imagínense ustedes a estos hombres en esa barca en medio de esa tempestad y que se les aparezca alguien caminando. ¿Ah? Bueno. ¿Qué sucede? ¿Qué les dice él? Mire cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo. Miremos el versículo 20-21. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban.
respondieron con temor, estaban aterrorizados, porque ellos no tenían una explicación natural para lo que estaba sucediendo, para lo que estaban viendo, ya que en un principio no reconocieron que era el Señor Jesús. Pero ¿qué les dice el Señor? Tengan ánimo. ¿Mm? Yo soy, no teman. Y el Señor Jesús está ahí. Cuando nosotros lo necesitamos, Él nos dice, yo soy. ¿Qué soy en tu vida? ¿Él es el todo en nuestra vida? Y los mismos nombres del Señor en la palabra son suficientes para nosotros. El yo soy la vida eterna. El yo soy el pan de vida. El yo soy el agua de vida. El yo soy tu proveedor. El yo soy tu sanador. El yo soy tu sustentador. El yo soy tu proveedor. Todo ese yo soy abarca todo, mis hermanos. Cuando nuestra vida experimenta eso de que el yo soy es suficiente en mi vida, ¿de qué estaremos afanados? ¿De qué estaremos preocupados? Nuestra vida estará totalmente rendida a Él y sirviéndole con todo nuestro corazón. Ya no vamos a estar dependiendo del trabajito que tenemos. Gracias a Dios por el trabajo. Es el canal que Dios utiliza. Pero nuestra provisión viene de las manos de Dios. Ya no vamos a estar dependiendo solamente de lo que digan los médicos. Él es nuestro sanador. Ya no vamos a estar dependiendo de lo que nos pudo suceder en nuestra vida. Que fuimos abandonados, que fuimos maltratados, que a mí nadie me quiere. ¿Por qué? Porque Él es el que sana todas nuestras heridas. Él es el que nos da una nueva vida. En Cristo, mis hermanos, lo tenemos todo. Por eso necesitamos conocer las promesas del Señor. Necesitamos entender que en Él estamos completos. Sin Él, totalmente perdidos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Dice que con gusto le recibieron en la barca. Estos hombres anhelaban la presencia de Cristo como verdaderos discípulos de Él. No habían querido dejarlo cuando salieron de la barca, pero el Señor los despidió, los obligó prácticamente a que partieran y lo dejaran solo. Pero el Señor ahí está siempre. Este texto también es narrado, mis hermanos, este evento también es narrado allá en Mateo. Y miren lo que hizo Pedro, allá en Mateo 14, 28 al 31. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí hay prácticamente, hermano, en esta narración, en esta escena, hay 4 milagros, no uno solo. ¿Cuál es el primero? Que el Señor camina sobre el agua. Está por encima de las leyes de la naturaleza. También caminó sobre el agua Pedro por algunos momentos, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué otro? Se calma inmediatamente la tempestad, mis hermanos. ¿Sí? Se calma la tempestad. ¿Y cuál es el otro? ¿Ya lo detectaron?
¿El 21? ¿Ya lo detectaron? Acuérdense dónde estaba la barca. ¿Dónde estaba la barca? Era en la mitad del lago. ¿Y qué dice la palabra? La barca llegó enseguida a la tierra donde iban. ¡Wow! ¿Cómo? ¿En un instante? ¿Llegó? 4 milagros en uno, mis amados. ¿Mm? Y allá en Mateo, realmente habla de que los discípulos estaban asombrados y que le adoraron. Dice, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mis amados, ¿y cuál es la respuesta que nosotros debemos tener ante Él? ¿Cuál es la respuesta a nosotros como discípulos verdaderos de Cristo? ¿Cuál es la respuesta que tenemos que darle al Señor? Nuestra vida tiene que ser una vida de adoración. Nuestra vida tiene que ser una vida de adoración. ¿Qué hicieron los sabios cuando llegaron allá a visitar al niño Jesús? Lo adoraron, ¿cierto? ¿Qué hizo la mujer cananea? ¿Qué hizo? Lo adoró, mis hermanos. ¿Qué hizo el ciego? Al cual el Señor Jesús sanó. ¿Qué hizo la mujer que fue allá a la tumba de Jesús cuando lo ve resucitado? Lo adoró, mis amados. ¿Qué hizo Tomás? Después de confirmar la resurrección del Señor Jesucristo. Lo adoró. Lo adoró, mis hermanos. Estos hombres respondieron como verdaderos discípulos de Jesucristo, con adoración. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en medio de la tormenta? Nos asustamos, temerosos, criticamos, juzgamos, hablamos, a veces chismeamos. Los verdaderos discípulos en medio de las circunstancias, cuando reconocen que Cristo está en medio de nuestra vida y está obrando en cada uno de nosotros, adoran, adoran, adoran. Y adoración no solamente es cantar. Claro, es parte de nuestra adoración y tenemos que hacerlo con entendimiento, sabiendo a quién estamos nosotros cantándole, a quién estamos nosotros adorándole. Pero nuestra adoración tiene que ir más allá, tiene que ser nuestra vida diaria, en nuestra relación con los demás, en nuestro trabajo, en el sitio donde vivimos, con las personas que convivimos. ¿Nuestra vida realmente está adorando al Señor? ¿O es que no nos queda tiempo? ¿O estamos buscando otra cosa? Pues vamos a ver algunas características de los falsos discípulos. Miremos los versículos que siguen, del 22 al 29. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían venido de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Aquí hay un contraste entre los discípulos que iban en la barca y la multitud que había sido alimentada. Ambos grupos
habían sido testigos presenciales del poder del Señor, de este poder creador en el Señor Jesucristo. Pero respondieron de una manera diferente. Este último grupo respondió con egoísmo, con avaricia. Y vamos a verlo. Ahora, ya habiendo pasado el mar, llega el Señor Jesús junto con sus discípulos al otro lado, a Capernaum. Y dice que el día siguiente, el siguiente día, parte de esa gente que había visto tanto las sanidades que el Señor Jesús realizó allí, como la multiplicación del alimento, ¿sí? Estaban al otro lado, al lado oriental del mar, y que comenzaron a buscar a Jesús. Habían pasado pues la noche en esos lugares y comenzaron a buscar a Jesús y no lo encontraron. Dicen, oiga, pero si no había sino una sola barca, ¿qué se hizo? ¿Hacia dónde se fue? Recuerden cuál era la intención de ellos. ¿Cuál era? Hacerlo rey, ¿cierto? Hacerlo rey. Tenían esperanzas. Y bueno, vamos a acabar con el Imperio Romano, el yugo del Imperio Romano, vamos a tener comida permanente, nuestras necesidades van a ser satisfechas, ¿sí? Todo chévere. Una provisión permanentemente milagrosa. Amén. Bueno, pero entonces ellos se dieron cuenta de que no había sino más barcas y entonces dijeron, no, pues, si no está aquí, debió irse para el sitio donde el Señor Jesucristo vivía. ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía? En Capernaum. El Señor Jesús se trasladó de Nazaret y estableció su lugar de habitación en Capernaum. Él estaba viviendo allí. Regresó entonces el Señor Jesús. Y no había más barcas, ¿se acuerdan? Pero dicen que llegaron unas barcas de Tiberías. Tiberías quedaba al otro lado de la costa, en la región occidental, hacia mucho más abajo de la mitad del lago. Dice que llegaron barcas de allá. Ahora, no se sabe por qué llegaron esas barcas. No se sabe si la tormenta los obligó a llegar a ese sitio, ¿sí? O tal vez ellos supieron que hay una gran multitud allí, entonces vamos a ganarnos unos pesitos y los vamos a llevar de lado a lado. Pueden ser los Uber de esa época. Pero todo fue que llegaron allá esas barcas. Y a través de esas barcas los llevaron a la gente que estaba allí, los llevaron ¿a dónde? A Capernaum. Los llevaron allá. Dice, junto al lugar donde miles habían comido el pan después de haber dado gracias. De allí del sitio donde fueron alimentados, fueron llevados a Capernaum. Muy bien. ¿Qué pasa luego, mis hermanos? ¿Cuál fue la respuesta? Dice que encontraron a Jesús al otro lado del mar. Y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? El Señor no se puso a darle explicaciones de cómo caminó sobre el mar, ni lo que sucedió con los discípulos, sino que Él conocía las intenciones del corazón de estas personas. ¿Y qué contesta Él? ¿Qué responde Él? Ustedes me están buscando. Yo sé que me están buscando. ¿Pero por qué me buscan? No porque han visto las señales. El Señor les está diciendo, ustedes no han reconocido que esas señales solamente las puede hacer Dios. No estaban viendo que el Señor Jesucristo era Dios. Los falsos discípulos son discípulos muy emocionales.
¿Qué significa eso, mis hermanos? Que actúan a veces de acuerdo a las circunstancias para sus propios intereses, para su propio beneficio. Estos discípulos tienen un trato con el Señor muy superficial, porque sus motivos realmente son motivos pecaminosos. Por eso el Señor nuevamente dice, amén, amén, de cierto, va a declarar una verdad muy importante. Ojo, presten atención, pongan cuidado a lo que les voy a decir. ¿Sí? ¿Y qué hizo el Señor? Puso de manifiesto sus deseos egoístas. Ustedes me buscan no porque hayan visto mis señales, sino porque comieron, porque se saciaron. Estaban simplemente satisfaciendo una necesidad física. No vieron la importancia de esta manifestación milagrosa del Señor Jesucristo. No hubo una verdadera sumisión a Él. Como dice un autor, no los movía la llenura de sus corazones, sino la llenura de sus barrigas. Tremendo, mis hermanos. Fueron testigos de las señales que el Señor Jesucristo hizo, pero no entendieron las verdades espirituales. Los verdaderos discípulos entienden las verdades espirituales. Los falsos discípulos no las entienden. No las entienden. Dice la palabra que habían endurecido sus corazones. Incluso los mismos apóstoles habían endurecido también sus corazones. Pero ellos recibieron y declararon, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Mientras que el otro grupo no. El otro grupo no reconoció eso. Recuerden que en la situación anterior, cuando había habido otra tormenta en el lago, ¿qué habían dicho los discípulos? ¿Qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Pero en esta segunda ocasión, ¿qué dicen? Este es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Estamos nosotros realmente reconociendo en nuestras vidas que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Es el Señor, es el Salvador? ¿O solamente lo tenemos como alguien que nos puede ayudar a arreglar nuestra vida, como alguien que nos puede sustentar, dar el alimento, como alguien que pueda arreglar mi matrimonio, como alguien que puede sanarme? Esos son deseos egoístas y pecaminosos. No porque Él no lo pueda hacer, porque la actitud de nuestro corazón no es una actitud correcta. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesucristo dijo? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Nosotros no, como cristianos, discípulos verdaderos, no vamos detrás de las añadiduras, como lo hace todo el mundo. Hoy ya las parejas trabajan papá y mamá y los niños para una guardería, porque necesitamos tener más cosas. Necesitamos tener una mejor casa, necesitamos tener un mejor carro, necesitamos tener un mejor televisor, necesitamos tener un teléfono de última tecnología. Y por eso necesitamos los dos trabajar. Y los niños no importa, los niños vayan al jardín infantil o al mejor colegio. ¿Qué es lo más valioso en nuestras vidas? ¿Qué es lo más valioso para cada uno de nosotros? Como padres, para nosotros, ¿qué es lo más valioso? Nuestros hijos. Nuestros hijos. Hay una historia de Rabindranath Tagore, creo que se llama, un escritor hindú.
de una mujer que está con su hijo, una mujer pobre, y de pronto se abre una cueva que estaba cerrada y esta mujer entra y escucha una voz, ¿sí? Escucha una voz. Aprovisionate de todo lo que quieras, pero nunca olvides lo más importante. Y esta mujer entra y ve joyas, ve piedras preciosas, ve una cantidad de tesoros y comienza a recoger. Y esta voz, apúrate, recoge todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. Se va a cerrar la cueva y esta mujer en su afán recogió todo lo que pudo y salió y se alcanzó a cerrar la puerta. Y el hijo lo dejó adentro. Muchas personas viven de esa manera. Están buscando las riquezas, están buscando la fama, están buscando las cosas que le ofrece el mundo. Perdónenme la expresión, la basura que les ofrece el mundo. Y las cosas más importantes realmente no son las más importantes. Porque si fueran las más importantes, nosotros como padres estaríamos concentrados, metidos en la educación de nuestros hijos. No los dejaríamos por ahí en cualquier lugar. Los formaríamos y los educaríamos en el temor del Señor. Pero es que en el colegio les enseñen. Que en la iglesia, en la escuela dominical, allá los maestros les enseñen. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? Muy bien, continuemos mis amados hermanos. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Y qué le dice el Señor? Trabajad. ¿Por qué comida estamos nosotros trabajando? ¿Estamos nosotros metidos en esa carrera del materialismo? ¿Sí? Metidos en esa carrera del materialismo, mis amados. Eso es trabajar por la comida que perece. Esa es la carrera desenfrenada que lleva el mundo. Tener cosas y tener cosas. Aparentar delante de otros que ni siquiera les importa. Y cuando se tienen esas cosas, la gente piensa que va a ser feliz. Y llegan y consiguen eso y no son felices. Por eso el Señor dice que tenemos que trabajar o que ir en pos de la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es esa comida que a vida eterna permanece? ¿Cuál es? El mismo Señor Jesucristo, el pan de vida. Ahora, claro que el Señor era consciente de que ellos necesitaban alimento físico, ¿sí? Pero mucho más que el alimento físico, es el alimento espiritual, mis hermanos. A veces solamente pensamos en llenar nuestros estómagos. ¿Cómo está nuestra salud espiritual? Yo les envié una charla esta semana. Bueno, no una, perdónenme, no, son 7 charlas. ¿Cuántos escucharon ya una? Bueno, 2 personas, 3 personas. ¿A los demás el grupo del WhatsApp de la iglesia no les importa o qué? ¿O no les queda tiempo para las cosas importantes? Ni siquiera miraron el WhatsApp. No, pues si no los miraron el WhatsApp, pues lo saco el WhatsApp. Por eso no se les llena la memoria. Cuando se envía un material en el grupo de WhatsApp de la iglesia es para que todos lo veamos. Está bien que no hayamos visto los 7 esta semana, pero por lo menos hayamos escuchado una. ¿Sí ve dónde están nuestras prioridades? Mandamos algo por WhatsApp y nadie dijo nada. ¿Qué sería?
Ni siquiera ponen un dedito así para arriba o para abajo, si no les gustó. Una carita triste, sí. Miremos esas cositas. ¿Dónde realmente están nuestras prioridades? ¿Mm? ¿Estamos alimentándonos del pan de vida de Jesucristo todos los días? ¿Estamos bebiendo de esa agua de vida que es el Señor Jesucristo? ¿O seguimos aparentando ser discípulos de Cristo, pero somos piedras falsas? El mismo Señor Jesucristo es el que da. Por eso dice aquí, el Hijo del Hombre. ¿A quien envió? El Padre. Aquí estoy, dice el Señor. Por eso Él dice, coman mi carne y beban mi sangre. Es alimentarnos de Él. Solamente el Señor es. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica? Las obras de Dios. ¿Qué estaba pensando esta gente? ¿Qué estaba pensando esta gente? Fíjense que había unos corazones todos chuecos, mis amados hermanos. O sea que yo tengo que hacer algo para obtener la vida eterna. Ellos estaban pensando que la salvación era por obras. ¿Recuerdan que un joven rico también le preguntó, maestro bueno? ¿Qué le dijo? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y también un intérprete de la ley le pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Los judíos estaban buscando la salvación a través de su religión. Y lo que hace hoy la mayor parte del mundo. Y era una pregunta normal, usual en medio del pueblo judío. ¿Qué hay que hacer para ser salvos? ¿Y qué les dice el Señor Jesús? Ahora, Él no está diciendo que ahora vamos a ser salvos por medio de las obras. Aunque hay que hacer una obra. ¿Y cuál es la única obra aceptable delante de Dios? Creer. ¿En quién? En el que el Padre ha enviado. Recordemos que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. ¿La fe en quién? En el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice que por la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. De tal manera que la salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Hay un autor que dice lo siguiente con respecto a esa obra de la fe. Dice, por un lado, una persona no puede hacer nada para ser aceptada por Dios. No podemos hacer nada para que Dios nos acepte. Por otro lado, la aceptación de Dios no puede ser el soporte de una creencia meramente teológica sobre Dios. Por lo tanto, la aceptación de Dios es una relación que Dios da. Si no tenemos relación con Dios. Sigue diciendo, es una relación que Dios da. Y creer y obedecerle son formas paralelas de reconocer la dependencia de Él. No hay otra forma, mis amados hermanos. Si no tenemos relación con Dios, olvidémonos de que estamos siendo discípulos verdaderos. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Es realmente una relación? ¿O de vez en cuando lee la Biblia? Ora por los alimentos. Viene los domingos. Y no más. ¿Esa realmente es nuestra condición? Él nos está llamando a una relación íntima, continua y permanente con Él a través de su palabra y su Espíritu Santo.
La salvación no es por obras, no es por logros, no es por buenas obras. Las buenas obras vienen como consecuencia de una fe salvífica. Amén. Muy bien. Más adelante, mis hermanos, en este mismo capítulo vamos a ver cómo el Señor Jesucristo habla de esa comida que permanece para vida eterna. ¿Mm? Y vamos a ver también qué es lo que hace esta multitud. Cuando no satisface sus deseos egoístas, sus deseos caprichosos, vamos a ver qué sucede. Pero por ahora tenemos que mirar, mis amados, y evaluarnos, cada uno de nosotros. ¿Somos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo? ¿O nos estamos engañando a nosotros mismos? Pensando que somos discípulos, pero que realmente somos una piedra sin valor. Por eso la palabra dice, examínese cada uno a sí mismo. Si estamos realmente en la verdad, si estamos realmente en Cristo. Amén. Oremos, Padre. Sabemos que sin Cristo estamos perdidos. Sin aceptar, sin recibir, sin entender la obra del Señor Jesucristo. Sin que nuestro entendimiento sea iluminado por el Evangelio, Señor, no podemos ser verdaderos discípulos. Perdónanos porque muchas veces hemos asumido que somos verdaderos discípulos cuando realmente no lo somos. Te pedimos, Señor, perdón. Perdón porque muchas veces nos hemos congraciado con el pecado. Muchas veces le hemos dado cabida en nuestra vida al pecado. Y eso nos ha apartado, nos ha alejado, Señor, de ti. En esta hora, Señor, te pedimos perdón, nos arrepentimos, Señor, de nuestro pecado, de nuestras iniquidades, de nuestras miserias, de nuestras desgracias. De todo aquello, Señor, que va en contra de ti. De todo aquello que es abominable delante de tus ojos. De todo aquello, Señor, que no es santo. Y te rogamos, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, abras nuestro entendimiento. Empoderes nuestra vida, Señor, para caminar en santidad. Para ser discípulos verdaderos, comprometidos. Discípulos dispuestos a entregar la vida por causa tuya, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios. Quita todo espíritu de religiosidad. Destruye, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, todo aquello, Señor, que se ha levantado en contra de tu palabra, del verdadero evangelio. Toda argumentación engañosa del diablo, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, a esperar en ti, a confiar en ti, a alimentarnos de ti. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.